Bueno, muy bien, charlábamos con Roy hace instantes nada más, una situación personal triste, ¿no? La pérdida de tu viejo, razonablemente explica haber estado abocado a esas cuestiones familiares y demás, ¿no? Pero yendo para atrás, yo decía, hacía mucho que no venía Roy, me dice Roy, es la misma escenografía del año pasado, digo, mirá cuánto hace que no venís, por un lado, y por otro lado una muestra de austeridad, esto de tener la misma escenografía, ¿no? Pero haciendo, digamos, dejando de lado eso que te decía, ya lo charlamos, fue una decisión estratégica tomar distancia del espacio público, de los medios, porque venía con un perfil muy alto después de haber ganado las elecciones en la primavera pasada. Ingresaste al Consejo Municipal, a un cuerpo en donde hay una situación de deliberación, de discusión, se eligieron autoridades, está Rosselló, el bloque también tiene otra comandancia, para decirlo de algún modo, y vos con un perfil más bajo. Esto es una estrategia de cara a lo que se viene el año que viene, porque ya a esta altura es indisimulable que vos sos uno de los aspirantes más serios a ser el próximo intendente de la ciudad. Mira, yo lo tomo con mucha normalidad. Creo que en los momentos de elecciones, de campaña, es natural que uno tenga un nivel de exposición mediática mucho más alto. Pero después, cuando termina ese momento, creo que también hay que aprovechar cada minuto, cada hora del día de tu trabajo, sobre todo para hacer lo que los vecinos propusieron a través del voto que hicieras, que es legislar, que es estudiar, que es seguir estando presente, recorriendo. Con lo cual yo a veces rechazo un poco esa idea que tenga que haber políticos columnistas u opinólogos, hablando de cualquier cosa que pase no solamente en la ciudad o en el país, en el mundo. Creo que es un momento sobre todo para fortalecer ese vínculo de confianza con el rosarino, con sus instituciones. Estuve el otro día en la Sociedad Libanesa de Rosario. Que a lo mejor en la velocidad que tiene una campaña no tenés la oportunidad de dedicarle 1 hora y media que te cuenten qué actividades hacen y ver a partir de ese panorama en qué podés ayudar. Yo lo tomo con esa normalidad, pero tampoco me desespero por un minuto de tele o por la cámara. No, a mí me parece bien eso y me parece interesante, digamos, desde el punto de vista en el que vos lo exponés. Creo también que a la vez es necesario que alguien que es una referencia para un sector importante de la población de Rosario, para todos, pero para uno que ha votado específicamente, conocer opinión acerca de cuestiones no solo vinculadas a la ciudad, sino también que van un poco más allá. A ver, yo no te voy a preguntar sobre el bombardeo de Netanyahu a los palestinos porque Trump movió la embajada, que debes tener opinión formada, pero quiero decir, sí sobre otras cosas vinculadas a las tasas, a los servicios, a las tarifas de energía, a cuestiones que en algún punto exceden lo que es la dinámica del trabajo de un concejal. También de eso quiero hablar. Por eso me parecía importante que vinieses. Aclaro esto, nosotros te invitamos recién hoy, no es que te venimos invitando y vos no venís. Esto quiero que lo sepa la gente, lo sabe. Nosotros en ese sentido somos muy claros, leales y frontales. Pero me parece que justo es esta semana una de las más complicadas para reaparecer políticamente, siendo un dirigente y un referente del PRO en medio de la crisis o la turbulencia que dijo el presidente, que yo creo que es bastante más que una turbulencia, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. Vamos primero al marco, ¿no? Si bien la ciudad de Rosario tiene una agenda propia, particular, una velocidad de temas, ahora estamos discutiendo la ordenanza de la noche, enseguida viene el colectivo, el transporte público, la semana pasada discutíamos el tema de qué pasa con las paradas de taxi, si son libres o están tarifadas en manos de algunos. Creo que también uno está, ya ni siquiera como dirigente político, como concejal, digo, como persona está parado en un mundo que tiene una dinámica distinta. Y si bien parecería ser que la instalación de una embajada estadounidense de Tel Aviv en Jerusalén no tiene nada que ver, tiene que ver con un mundo que se está reconfigurando y que esas reconfiguraciones que a veces tienen que ver con la geografía, con la geopolítica, impactan, Pablo, necesariamente. A mí me viene eso a la cabeza porque dijiste que estuviste con la gente de la sociedad libanesa. Debe haber manifestado su preocupación por eso, porque es casi una provocación, esto visto de mi óptica, y yo me llamo Feldman de apellido, y porque además deben tener la posibilidad de decirte, mira Roy, no podemos pagar la luz, o no podemos, no podemos hacer la actividad que hacemos porque no nos da la plata, ¿no? Bueno, es decir, son cosas que a lo mejor ninguna de esas dos cosas. No me plantearon eso. La verdad que tienen proyectos para seguir creciendo, van a festejar su aniversario en el mes de agosto, pero creo que también, digo, ese mundo que tiene una identidad muy particular hoy, después termina impactando sobre la economía. Entonces, esto que haya un Estados Unidos que aumente su tasa y eso haga que el dólar se revalorice en todo el mundo, hace también que países emergentes como el nuestro, que todavía, si bien
estoy convencido que salimos del ojo de la tormenta y de la crisis más terminal que teníamos allá por diciembre del 2015, sigue habiendo tormentas, nubarrones, que por esa vulnerabilidad que tenemos propia nos van a impactar. El tema no es que nos impacten, porque no depende de nosotros si sube o no sube la tasa a Estados Unidos. Depende cómo nosotros encaramos esos nubarrones y salimos adelante. Y en eso sí creo, Pablo, que la convocatoria que hizo el presidente, que fue reclamada por periodistas, por otros políticos, es decir, sentémonos en una mesa todos los actores, políticos, sociales, sindicatos, gobernadores, intendentes, cámaras empresarias, a pensar un plan en conjunto para atacar de lleno el principal problema que hoy tiene la Argentina, que es el déficit fiscal. Bueno, yo creo que está bien la convocatoria si una vez que vamos a organizar una comida, digamos, nos ponemos de acuerdo en cuál es el menú. Ahora, si vos me invitás a comer y me decís que ya hay una decisión tomada de tomar el crédito del Fondo Monetario Internacional, de sostener el aumento de tarifas, que yo lo califico tarifazo, y de hacer pie fundamentalmente en bajar el déficit fiscal a como dé lugar, y esto tiene relación con no levantar los salarios si la inflación ya se ha comido la pauta de todo un año, si esto está relacionado con seguir endeudándose, con emitir bonos, con trabajar a un dólar futuro de 33 pesos, es muy difícil encontrar ese gran acuerdo. No sé si sí, pero eso no está sobre la mesa. De hecho, la respuesta positiva... Pero eso es lo que tiene que estar sobre la mesa. No, pero no está ahora, sobre la mesa. ¿Qué a vos te parece? ¿Las tarifas son carísimas o no, por ejemplo? Pero te respondo lo que me decías. Sí. No está sobre la mesa esa condición para sentarse al diálogo. No. Hoy la mesa está limpia para discutir entre todos. Pero con un stand-by ya del Fondo Monetario, con el dólar a 25, pero, a ver, con la inflación... Eso es lo que tenemos que digo. El problema de la Argentina es, y lo tenemos que resolver entre todos, cómo hacemos para salir de esta matriz de gasto siempre por encima de los ingresos. Algunos lo planteaban que era la emisión, y eso te genera inflación. Otros lo planteaban por el financiamiento externo, que te genera estas debilidades que cuando el mundo se estornuda vos te enfermás. Ahora, está claro, y eso me parece que es una actitud positiva del gobierno nacional, que mira, hicimos algunas propuestas nosotros, algunas fueron aceptadas, otras no. Lo mejor para salir adelante es que pensemos todos cómo vamos a encarar ese proceso para ir equilibrando gastos e ingresos, y que en ese camino no te quede nadie en el camino, porque que haya un presupuesto nacional 2018 hoy, con un 76% destinado a inversión social, porque no ha bajado la inversión social, no se han bajado planes sociales, porque entendíamos que un ajuste brutal te dejaba... Sí, hubiera sido un estallido. Un estallido porque teníamos un país que tenía de cada 3 argentinos uno pobre, o bajo la línea de la pobreza. Entonces, esa es la actitud que yo rescato hoy del gobierno nacional, que superó un momento de volatilidad y de incertidumbre como fue la semana pasada y el comienzo de este. ¿Se pueden tener estas tarifas con estos salarios? Es decir, que la inflación siga avanzando, que los salarios estén techados con un 15, un 16, un 17 y la inflación va a ser por lo menos 10 puntos más arriba, que ya estén las tarifas efectivamente facturándose, salvo que lo frene el Senado, y aún así el presidente va a vetarlas. Digo, ¿esto está contemplado como la perspectiva de volver o retroceder sobre esto para ese gran acuerdo que propone el presidente? Yo creo que ese gran acuerdo necesita de razonabilidad y de no hipocresía. Porque el proyecto que parecería ser la solución para parte de la oposición, te genera una profundización de ese déficit fiscal en más de 200.000 millones de pesos. Y nadie te dice cómo lo vamos a llenar. Entonces, de alguna manera, lo que pasó esta semana fue que el mundo nos dijo, estamos dispuestos a seguir confiando en ese proceso de gradualismo, pero necesitamos mayores señales de cómo van a resolver el problema matriz que tiene la Argentina. Entonces, cuando muchos decían, el martes explota todo, se renovaron el 96% de la deuda que había entregado el Estado. Sí, a 40% de tasa de interés que no existe en ningún lado, Roy. Es decir, esto es seguir pateándola para adelante, esto es la bola de nieve. Pero porque en ese proceso necesitamos una salida intermedia. O lo financiás al déficit con emisión y tenés inflación, Pablo, o lo financiás con créditos internacionales que están dispuestos a mostrarte. Bueno, acá consiguió Sturzenegger dos cosas: endeudarse con crédito y generar más inflación. Es más, cuando ayer Sturzenegger dijo, los mercados nos han dicho que no confían en nuestra política monetaria, dije, acá viene, atrás, dice, me voy. La inflación de este momento es la más baja desde el año 2009. ¿Quisiéramos que esa inflación sea aún más baja? Sí, todo el mundo quisiera eso. Ahora, es un proceso, y mientras de algún lado nos piden populismo y de otro lado nos piden ajuste brutal,
esos economistas que hoy tienen todas las soluciones, pero que en definitiva plantean echar empleados, bajar sueldos y demás, nosotros decidimos un camino intermedio. Ese camino intermedio lleva tiempo, claro que lleva más tiempo. Ahora, las señales son de confianza. Las señales siguen siendo de confianza, aun cuando Argentina todavía tenga problemas que tiene que resolver y que no son de hace 2 años y medio. Son de 70 años donde la Argentina generó... Porque Macri también dijo ayer 70 años. ¿El peronismo, Perón? Yo creo que los problemas de Argentina empezaron con el primer quiebre del orden democrático en 1930. Eso fue en el 30, entonces son casi 90 años. A ver, empezamos allí. 90 años. Los conservadores, el fraude patriótico. Los controles de cambios de la década del 30, que fueron propuestos por esa famosa década infame. La matriz del cepo cambiario es la de control de cambio de la década del 30. El cepo cambiario, y nos hemos la fuga de divisa a la gente, la plata que se ha ido en dólares, la especulación de la bicicleta y demás. Lo del cepo es una mala palabra hablar de cepo, pero el control de cambio existe en otras economías a las que queremos parecer, ¿no? Cuando hubo cepo cambiario, el Banco Central quedó sin reservas. Hoy el Banco Central está con reservas, está solo y por eso puede dar 11.000 millones de dólares. Pero son las herramientas que tiene el banco. No es anormal que intervenga en la economía el Banco Central. El problema es cuando vos pensás una herramienta que te cierra la economía como el cepo y por otro lado, por desconfianza, perdés reservas. Yo estoy de acuerdo con que intervenga. Es más, lo que es raro es que el que interviene que dijo que no iba a intervenir, ¿no? Que es la política que en su momento desarrolló Sturzenegger. Pero yo no creo que haya que dar estos debates de la economía desde los dogmas o los eslogans. A lo mejor si hay meses que no hay que intervenir, no hay que intervenir. Ahora, si hay que intervenir para evitar una crisis de confianza y mandar buenas señales, hay que hacerlo. Ahora, yo creo que esta semana quedó claro que, aún con esas nubes de tormenta, la confianza, no solo de los mercados, de los argentinos, en el proceso de cambio que está encarando el presidente Macri, está más firme que nunca. Vamos a charlar así otro día. Dale, porque tengo otro invitado y vamos a hablar de la noche, de los boletos y más. Me alegra que hayas vuelto a conversar con nosotros. Bueno, y te agradezco mucho tus palabras fuera de aire por favor, respecto a la memoria de mi papá. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está Pablo Hapkin aquí enseguida.